Bueno, muy bien. Esa es la señal. Bien, Bienvenidos a todos y a todas al 10.º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Este año particular, un año muy emocionante porque festejamos, celebramos la Semana Internacional del Diseño, pero la número 20, ¿sí? Que ya decíamos con mi colega querida Sandra, ya más que semana, ya es mes, pero bueno, estamos en eso. Mi nombre es Fabiola Nob, yo soy la coordinadora editorial de las publicaciones académicas y me toca muy gratamente compartir este espacio con ustedes para presentar a la doctora Sandra Navarrete y bueno, como ya sabemos, dentro de las líneas de investigación que están en el Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación, esta línea es la número 24 que trata de creatividad, emoción y espacio. En este momento vamos a compartir el cuaderno 280, diferentes contextos, espacios temporales en arquitectura y diseño. Sabemos que es una publicación, cuadernos, que justamente también celebramos sus 25 años este año, así que estamos de celebración en celebración. Es una publicación, nuestra revista científica que tiene referato, que está indexada en varios portales a nivel internacional. CONICET la reconoce como nivel 1 de excelencia, así que la verdad que es muy grato contar con este equipo de investigadores que nos acompañan año tras año y que sin lugar a dudas son ustedes los que sostienen la publicación a lo largo de tantos años. Pueden buscarla en cualquiera de los indexadores que estábamos charlando y además, obviamente, está en OJS, que es Open Journal System, que es un sistema abierto de publicaciones con su DOI como identificador tanto de la publicación como del artículo. Bueno, y eso permite que nos podamos buscar en cualquier lugar del mundo y cualquier plataforma del mundo. Así que bueno, las palabras son de nuestra querida Sandra Navarrete. Los escuchamos, ya los leí, ahora los escucho, así que un placer enorme para mí. Ahí estamos. bueno, gracias, muchas gracias, Fabi, Fabiola. Bueno, acá la magíster, doctora, súper, todos los títulos posibles los tiene Fabiola Nob, que es nuestra editora. Es quien coordina los cuadernos, quien tiene toda la paciencia infinita para recibir tardíamente, para darnos las prórrogas y bueno, y para ser el canal posible para llegar a concretar estos cuadernos. Cuando hay momentos en que digo, no, Fabiola, no llegamos, no, no, me dice Fabiola, ¿cuánto más necesitas? ¿Cuánto necesitas? Así que mil gracias, Fabiola. Bien, Lila, que no sé si Lila estás a cargo del control acá. Raúl Lamas nos pide poder ingresar con audio y con imagen. Él es parte también de toda esta movida, entonces te pido si pudieras darle el espacio. De todas maneras, al resto de los presentes y muy especialmente a los investigadores de este equipo, quiero agradecer la presencia continua en estos coloquios, en nuestros cuadernos, ser parte de este pensamiento que cada vez se va sumando, va creciendo, nos vamos incorporando. Hola Raúl, bienvenido Raúl. Bueno, es Hola, buenas tardes. nuestra, Gracias. no, por favor, es nuestra nueva alianza con el decano Raúl Lamas, eh, con quien vamos a seguir trabajando en los próximos cuadernos también, decano de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, a cada uno de los expositores los iré nombrando. Quiero también agradecer a la Universidad de Palermo, que desde hace ya más de 10 años que nos da este espacio para reflexionar, para compartir ideas, para sumar nuevos investigadores, para difundir esto de la fenomenología que parece
que suena raro y sin embargo es tan cotidiano, tan cercano. Así que bueno, la bienvenida a todos los presentes, a quienes nos acompañan también escuchando esta comisión y sobre todo lo que queremos es sumar, ampliar nuestra línea de investigación, sumar otras instituciones, que esto sea realmente un colectivo, o sea, que sea mucho más amplio que desde el origen, en donde hemos tenido un acuerdo muy concreto entre la Universidad de Mendoza y la Universidad de Palermo, es de donde surge esta línea de investigación y este cuaderno, este es el cuarto cuaderno, pero además quisiéramos sumar nuevas miradas, o sea, nuestra expectativa de hoy es difundir esta línea, que la conozcan quienes hasta ahora no habían participado en nuestro coloquio. Y bueno, acá las autoridades de la Universidad de Palermo van a compartir en el chat el link para poder ingresar al cuaderno, ya que muchos de los expositores, algunos, se han disculpado por problemas de salud. Entonces, bueno, vamos a tener la exposición de los presentes y van a poder acceder también al cuaderno de manera online. Bien, entonces, para comenzar, un poquito más visual, como solemos ser, bueno, esta es la comisión, como dijo recién Fabiola, la comisión 39, que es emoción, espacio y tiempo. En esta convocatoria tuvo que ver con nuestros ejes habituales, que es la emoción y el espacio, pero le incorporamos esta variable, el tiempo, en donde hemos trabajado diferentes contextos espacio-temporales en arquitectura y en diseño. Esto quiere decir que el tiempo tiene una estrecha relación con la conformación de los espacios donde se desarrollan diferentes actividades y están condicionadas por esta situación temporal o atemporal, como ocurre en uno de los temas que se van a exponer hoy. Entonces, es un desafío porque es comprender lo que significa el tiempo, si es realmente un concepto abarcable y de qué manera impacta en nuestros procesos de proyecto. A ver si paso a la siguiente. Bien, bueno, un poco borroso ahora que lo veo con lentes. Nuestra línea de investigación es la misma, creatividad, espacio y emoción, solo que vamos incorporando algunos matices diferentes. Este es el listado de los investigadores. Hemos contado con 12 artículos en esta oportunidad. Y bueno, cada uno de ellos va a mostrar desde sus propias palabras, porque justamente esta es la consigna fundamental de lo fenomenológico, ¿no? La mirada subjetiva, argumentada, con toda lo estricto que requiere una investigación científica, pero mostrándola cómo se produce el impacto del fenómeno frente a un espectador que está desprevenido. De esa manera es como vamos a presentar entonces nuestros artículos. Cada uno tiene una mirada muy compleja y a la vez muy cotidiana. Entonces, esto relatado desde los autores contiene una magia muy particular. Así que bueno, los ejes en que hemos, las tres secciones
del cuaderno tienen que ver, como siempre, con una primera instancia conceptual, filosófica, que nos lleva a un nivel de abstracción importante. Luego observamos variables fenomenológicas en diferentes casos y finalmente hacemos un acercamiento más específico a un contexto, a un lugar, algo que sea más cercano a las distintas latitudes que conforman este grupo y también a distintas sociedades y contextos. Entonces, para comenzar, vamos a escuchar al doctor Luis Álvarez Falcón, que, si me das un minuto, Luis. Bien. Bueno, el doctor Luis Álvarez Falcón es doctor en filosofía y trabaja como docente e investigador en la Universidad de Zaragoza. Es profesor colaborador en instituciones y universidades de ámbito nacional e internacional. Es especialista en fenomenología y dirige actualmente numerosos proyectos transinstitucionales que tienen como objetivo común la difusión de la metodología fenomenológica en los distintos sectores del conocimiento y en sus distintos ámbitos de aplicación. Compagina la docencia con el diseño y la impartición de cursos, seminarios y conferencias. Es coordinador y gestor de proyectos, especialista en estrategias de análisis y evaluación, colabora como asesor externo en diferentes instituciones, empresas y organismos internacionales. Es un honor tener a Luis desde los comienzos en nuestros cuadernos, en nuestra convocatoria, y él es quien nos da el marco filosófico. Él no lo ha puesto en su mini CV, pero es parte de la Asociación Fenomenológica Mundial. Luis, podrás decirlo mejor que yo, y en la latinoamericana, algo que es muy difícil de acceder. Entonces, él desde España nos va marcando un rumbo con conocimiento de todo lo que se está elaborando dentro de la propia Asociación de Fenomenología. Luis, ¿estás por aquí que no te veo? Sí, buenas tardes. Acá está. Bien. Te pido que me corrijas. ¿Cómo es Sí, la Asociación Latinoamericana de Fenomenología? Tú vas a saber sí, mejor. sí, lo que pasa es que, No, perdonen, no, no sí, tengo en mente el nombre. tenemos tres asociaciones que son emblemáticas. Una es la Sociedad Española de Fenomenología, la SEFE, otra es el AFEN, que es la Asociación Fenomenológica Portuguesa, y otra es el CLAFEN, que es el Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Que Claro, claro. me imagino que mis compañeros probablemente me estarán viendo, escuchando, y es un detalle aclarar. Ojalá, ojalá que estén Sí, presentes, sí, sí. ojalá. Bueno, Luis, tus palabras, como siempre, Adelante, muchas abriendo. gracias. Sí, Muchas sí, gracias. Muchas gracias sobre todo a la Universidad de Palermo por este coloquio internacional de investigadores de diseño y por esta Semana Internacional de Diseño que es ya una referencia mundial. Es decir, yo estoy muy sorprendido tanto de su difusión como de su organización, de su estructuración. Es un evento realmente muy, muy importante. Le hemos dado difusión estos días, como lo hacemos siempre, y hay muchas personas que se están interesando por este coloquio, por la Universidad de Palermo y también por la Universidad de Mendoza, que colabora en nuestro coloquio, ¿no? Especialmente a través de la doctora Navarrete, de la doctora Sandra Navarrete, que voy a ser breve en elogios porque es realmente el motor gracias. principal de no solamente de este coloquio que compartimos hoy, de esta mesa, ¿no? Como ha dicho, en creatividad, emoción y espacio, sino también porque, como ella ha dicho, hemos ampliado nuestras relaciones.
que yo creo que es fundamental. Platón decía que la filosofía es una geometría de ideas, con lo cual realmente hacemos geometría, intentamos conectar unas ideas con otras y por lo tanto unos ámbitos con otros, unos investigadores con otros, y de hecho yo creo que esta es ya la quinta vez que participamos. Ha sido muy fructífero. Los cuadernos de diseño de la Universidad de Palermo son realmente una joya, tanto en su edición, en su factura, como en su difusión. Tienen un gran impacto en la transferencia de conocimiento, con lo cual estamos hablando no de cualquier cosa y yo quiero hacer un poco de hincapié en ello. También en estas relaciones que desde hace 5 años hemos empezado pues, a establecer, ¿no? Como bien decía la doctora Navarrete, este año pasado y también intervenimos en un coloquio en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Filosofía, con lo cual no solo estamos uniendo lugares, sino que también estamos uniendo disciplinas, porque como ya les he dicho en otras ocasiones, la arquitectura y el diseño son bancos de ensayo. Son bancos de ensayo donde poner en ejercicio aquellos dinamismos que estudiamos, sobre todo desde la filosofía y sobre todo desde la filosofía fenomenológica. La idea siempre es que los técnicos, es decir, ustedes, los arquitectos, los diseñadores, también los artistas, los músicos, los pintores, demandan, pero no solamente demandan teoría, sino que demandan colaboración. Es decir, que estemos trabajando en las mismas cuestiones, porque si no, el artista, como he dicho muchas veces, va dando palos de ciego, intuitivamente, de manera creativa. Pero si además esos palos de ciego son tematizados y son estudiados desde esos dinamismos de la subjetividad que la fenomenología representa claramente y describe claramente, entonces el trabajo se amplía. Y de hecho lo hemos dicho muchas veces, en las universidades de Bellas Artes, por ejemplo, también en las universidades de Arquitectura y Diseño, el alumnado y también el profesorado demanda esta colaboración. Y nuestra mesa, nuestro coloquio es un ejemplo de esa interdisciplinariedad, de esa colaboración muy, muy fecunda. Les puedo anunciar novedades, pues por ejemplo, algunos de los trabajos que yo he presentado en este encuentro desde hace 5 años van a ser publicados en un compendio sobre fenomenología y arquitectura que será presentado en la Bienal de Arte de Coimbra, en Portugal. Ahí hablaremos nuevamente de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Mendoza, porque no puede ser de otra manera. De hecho, el artículo que yo les presento, la investigación que les presento en este cuaderno, es fruto también de un trabajo colaborativo, porque este año pasado fue el aniversario de un edificio emblemático de la ciudad de Zaragoza, en España, en Aragón, que se llama el Centro de Historias. Es un edificio que está enclavado en el antiguo convento de San Agustín, que a su vez estaba enclavado en antiguos yacimientos íberos y también romanos y árabes, con enterramientos árabes, y ahí se hizo el Museo del Centro de Historias por parte de un arquitecto, José María Ruiz de Temiño, y de un artista aragonés, Santiago Arranz París. La colaboración entre arquitecto y artista fue fundamental, pero a mí se me llamó precisamente para tematizar los dinamismos que se habían puesto en ejercicio en esta reestructuración, en este edificio tan fantástico, ¿no? Fue cuando le comenté a la doctora Navarrete que estábamos trabajando sobre un concepto que es básico en la experiencia artística, que es la espacialización del tiempo. Cuando hablamos de tiempo, como verán en este artículo que les presento, cuando hablamos de tiempo hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque, como decía San Agustín, ¿no? Cuando lo nombro no sé lo que es, pero cuando pasa lo entiendo. Pues siempre nos cuesta
tematizar el asunto del tiempo. Sin embargo, la filosofía fenomenológica, como ustedes saben, sobre todo desde Husserl, también, como saben, con las variaciones de Martin Heidegger al respecto, pero sobre todo desde Husserl hay una descripción clara de lo que es la temporalidad. Y de hecho, en este artículo que ustedes pueden leer, sobre todo para ir a cuestiones prácticas, porque no es una cuestión simplemente divagatoria, una cuestión donde expongamos las cuestiones teóricas que afectan a la fenomenología, en este caso, sino que su objetivo es que se pueda aplicar ya en los proyectos arquitectónicos, en el propio diseño. Entonces, pueden ver al principio una introducción en la que, sobre todo, hablo del arte, de los diferentes mecanismos que intervienen en el arte, que son fundamentales para entender esto. Por ejemplo, el mecanismo de compensación. Ustedes saben que la experiencia artística compensa nuestras vidas, compensa la falta de sentido en algunos casos y de hecho asistimos, ¿no?, a contextos en los que necesitamos al arte para compensar esa falta de sentido. También nos emancipa, nos hace libres, también subvierte, como ustedes saben, y también divierte, obviamente, porque es otro de sus objetivos. A continuación verán una serie de conceptos fundamentales en fenomenología, arte, arquitectura y diseño. El primero es el concepto de intervención, que aunque estamos muy familiarizados con este concepto, sin embargo, no tenemos muy claro desde el punto de vista estrictamente fenomenológico qué significa una intervención artística. También el concepto de instalación, que como saben es un concepto que aparece, pues, por ejemplo, en la filosofía de Martin Heidegger. Es un concepto que utilizamos también muy a menudo de manera técnica, pero es un concepto que de modo teórico es mucho más amplio y por lo tanto ahí les describo un poco la amplitud de ese concepto. El concepto de emplazamiento, que aunque es un concepto muy arquitectónico para nosotros, sin embargo, al igual que los anteriores, tiene una amplitud desde el punto de vista de la fenomenología fundamental y ahí se describe, ¿no?, el concepto de acontecimiento. Bien, y este es un concepto en el que me detengo y finalizo esta primera parte porque precisamente yo comentaba a la doctora Navarrete que probablemente nuestra próxima línea de investigación podía ser esta: arquitectura, diseño y acontecimiento. Sobre todo porque además pondremos en contacto esta mesa en la que estamos hoy con todos estos investigadores e investigadoras tan importantes para nosotros. Lo pondremos en contacto con un proyecto de investigación I+D+I que desarrollamos en la Universidad de Sevilla. Y por lo tanto, pues de la misma manera que llevábamos nuestro coloquio a México, a la Facultad de Arquitectura y a la Facultad de Filosofía, ahora podemos llevar nuestro trabajo a la Universidad de Sevilla. De manera que ampliemos, como decía al principio, que colaboremos, que ampliemos nuestra investigación. Bien, y ya a continuación tendrán una descripción fenomenológica pura y dura, y ahí, pese a que he hecho un intento de ser lo más pedagógico posible, pero ahí es donde aparecen las cuestiones principales, sobre todo la de la espacialización del tiempo. Es un concepto muy trabajado en fenomenología contemporánea, aunque también Husserl lo utiliza, pero es un problema que aparece sobre todo en la escucha musical. Es muy curioso. También aparece en la escultura. De hecho, ahí hablo del Laoconte, ¿no?, y de las descripciones que hace Lessing, ¿no?, el filósofo alemán, acerca del Laoconte. Es decir, la espacialización del tiempo es precisamente uno de los mecanismos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para escuchar una melodía. Bien, en los discursos musicales está claro, ¿no? Es la diferencia entre el todavía y el ya, ¿no? Entre el ya del todavía y el todavía del ya. Es un momento fenomenológicamente ensanchado
en el que el ya del todavía se ha impuesto y el todavía del ya está elongándose. Esto aparece en el discurso musical, pero aparece en la arquitectura claramente. Es decir, cuando recorremos un espacio, cuando hacemos espacio, sobre todo espacio de situación, a través de nuestra vivencia del cuerpo, de nuestra corporalidad, estamos ensanchando el tiempo. Al igual que en una melodía, estamos reteniendo el todavía y estamos anticipando el ya. Bien, en ese ensanchamiento que desde luego la fenomenología estudia desde Bergson, sobre todo desde Henri Bergson, ese ensanchamiento es fundamental para entender la experiencia artística. Pero en este caso, como verán a continuación, yo voy a presentar este problema en la experiencia del espacio arquitectónico. De hecho, es un mecanismo que el arquitecto lleva adelante, como decía antes, con palos de ciego. Es decir, sabe perfectamente de lo que hablamos, aunque no lo tematice, y lo desarrolla en los proyectos arquitectónicos. Y el habitante, el que habita, el que hace espacio, sabe perfectamente de este mecanismo y es el que le ayuda precisamente a instalarse en ese espacio y a hacer espacio. Bien, inmediatamente verán todas las referencias acerca de la temporalidad, los diferentes tiempos de los que hablamos fenomenológicamente, es decir, no el tiempo cronológico, el tiempo objetivo, sino, como vamos a ver, una temporalidad espaciada, una temporalidad que es vivida a través del cuerpo, como ya les decía, e inmediatamente encontrarán pues el ritmo porque esta espacialización del tiempo lo que concluye es un ritmo. Es decir, es un movimiento rítmico que es una dialéctica entre espacios vacíos y llenos. Bien, para que me entiendan. Y esta es la cuestión fenomenológicamente detallada, desde luego, por Husserl, ¿no? Los vacíos y los llenos, creando una rítmica que es claramente aplicada a la arquitectura. Y por último, esta espacialización del tiempo va a influir también en el campo semántico, es decir, va a haber una simbolización, sobre todo en la arquitectura, pero también en el diseño de los objetos prácticos, es decir, va a haber una simbolización que mantiene el tiempo pasado, que no es simplemente una memoria, sino que reactiva el tiempo, una simbolización que va a constituir lo que llamamos la institución, la historia, en definitiva, ¿no? ¿Por qué hacemos historia a través de los logros arquitectónicos, de los logros a través del diseño? Porque esa institución está compuesta de sedimentos, ¿no? De sedimentos de simbolizaciones diferentes. Les invito a su lectura y, por supuesto, les agradezco a todos la presencia y les animo a que continuemos trabajando. Saben que tienen mi referencia a través de las redes de Internet. Pueden ponerse en contacto conmigo cuando ustedes lo deseen y cuanto más ampliemos este trabajo, más efectivo será. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un placer escucharte. Eh, bueno, aquí te dejo mi saludo en el chat porque, bueno, siempre quiero que te sientas muy cómodo en este espacio y te seguimos valorando y escuchando mucho. Bueno, ahora seguiríamos con, Ariel pregunta dónde se puede consultar. Este es el cuarto cuaderno que estamos publicando y bueno, además Luis tiene sus propias publicaciones, cada uno de nosotros trabajamos en filosofía de la arquitectura, del diseño y dentro de la rama fenomenológica. Así que bueno. Los invitamos en primer lugar a leer nuestros cuatro cuadernos, ¿no es cierto, Fabi? Pero por supuesto que sería genial que lean todos los cuadernos, van a encontrar
mucha variedad de construcción epistemológica, de diseño, de historia, patrimonio, contextos, problemáticas sociales. Bueno, es muy amplio lo que abarca cada una de las líneas de investigación de Cuadernos, que además, no sé si creo que no comentaron ni Fabi ni Lila, que es una publicación, gracias Fabi, es una publicación que tiene referato, está indexada en espacios académicos muy importantes, así que bueno, no es cualquier libro, no es algo que uno encuentra en la librería. Es muy difícil acceder y tiene reconocimiento internacional por su nivel académico, así que bueno, muchas gracias siempre Universidad de Palermo. Bien, seguiríamos con Donovan. ¿Estás listo, Donovan? Sí, sí, Perfecto. Entonces, si quisieras empezar a proyectar mientras yo digo algo de tu historia. es correcto. Bien, bueno, Donovan Jorge Lomelí Mendoza es maestro en arquitectura por la Facultad de Arquitectura Nacional Autónoma de México. Perdón que empezamos a compartir y perdí mi... Está. Bien, por la UNAM, en el campo de conocimiento diseño arquitectónico. Es profesor de la Facultad de Arquitectura en las actividades académicas de geometría y expresión arquitectónica y participa como ponente en diferentes encuentros internacionales. Así que, bueno, maestro, su palabra. Desde México, por si no quedó claro, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Pues antes que nada, buena tarde. Agradezco sobre todo a la Comisión 39, a ti, Sandra, y sobre todo a la Universidad de Palermo por la grata invitación. Como ya lo mencionaba Sandra, es nuestra pronta incorporación a este proyecto. Y la verdad es que hemos encontrado en él con fines muy similares a las líneas de investigación que ya hemos abordado. Entonces, básicamente agradecer nuevamente por permitirnos compartir estas discusiones. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir un trabajo que surge de una investigación en cómo poder pensar la intersubjetividad del espacio y en específico cómo se va a vincular esto con la actividad del diseño. Es una investigación que ha tenido un soporte desde la fenomenología, desde la semiótica, desde la misma disciplina de la arquitectura, y nos parece pertinente reflexionar sobre esta cuestión. La ponencia y el artículo que van a ustedes a consultar ya con mayor desarrollo parte de una inquietud muy puntual que se repite en la formación profesional, en la práctica docente y también en la manera en que la disciplina se entiende a sí misma. Nos parece muy interesante que nos preguntemos qué implica decir que los arquitectos crean el espacio. Esta pregunta, aunque aparentemente ingenua, nos invita a desmontar ciertas creencias instaladas que se reproducen desde la academia y que, como veremos, afectan profundamente nuestro entendimiento sobre la actividad del diseño. Entonces, simplemente decirles que vamos a presentar, en este caso, una exposición y la guía la van a encontrar sobre todo en el título. Nos vamos a mover desde la subjetividad y cómo es que hemos llegado a la intersubjetividad. Bueno, como ya mencionaba, este ejercicio parte de la reflexión que hemos tenido dentro de la misma academia. Cuando nosotros le preguntamos a un estudiante qué es lo que hace un arquitecto, la respuesta más recurrente, curiosamente, es que muchos dicen que creamos el espacio. Esta afirmación encierra una noción heredada que el arquitecto domina el espacio como si este fuera una materia moldeable a través de nuestras clases de geometría. Históricamente, esta noción se consolidó en el siglo XX
en el siglo XIX, cuando la enseñanza arquitectónica institucionalizó una visión del espacio basada en la representación geométrica. Ya como lo van a ver en el amplio desarrollo del artículo, ya lo decía Alberto Pérez Gómez, la abstracción matemática desplazó otras formas de pensar lo espacial. Desde entonces, la actividad del diseño ha operado con esta noción de que representar gráficamente un espacio, es decir, planta, alzado, sección, equivale a conocerlo o incluso a, como lo he dicho, a crearlo. Esta visión convierte al arquitecto, y esto es lo relevante, es lo que vamos a ir cuestionando, como un sujeto soberano que produce la espacialidad desde su mente y reduce el espacio precisamente a una subjetividad proyectada, como lo podemos ver en esta imagen que vamos caracterizando. Bueno, como un contrapeso, también lo que hemos descrito dentro de este artículo es una visión más objetivista. Es decir, hay otras personas, otros modos de entender que entienden al espacio como algo objetivo, universal y medible. Si bien esto es un avance para la subjetividad en cómo se comprende, resulta también problemático y lo vamos a ir viendo el por qué. Desde la sociología, Henry Lefebvre advierte ya que el espacio no es simplemente un contenedor vacío, sino una construcción social que está atravesado por relaciones sociales, prácticas simbólicas y significaciones culturales. También de manera muy similar desde la antropología, Edward Hall nos recuerda que la percepción del espacio varía culturalmente. Es decir, que no habitamos igual, ni asignamos el mismo valor, ni interpretamos de la misma manera el entorno. Por su parte, y ya más cercano al ámbito arquitectónico, el arquitecto Javier Maderuelo afirma que no todos comprendemos al espacio en el mismo grado. Y precisamente, colegas, esta es la afirmación clave. El espacio pasa no a ser una categoría ni estable ni universal, sino una cualidad relacional. De ahí que lo que se propone en este artículo es dejar atrás esta dicotomía, no como una idea solamente subjetiva ni como una entidad objetiva, sino una entidad intersubjetiva que abraza estas dos coordenadas. En su lugar, pensar la espacialidad y ya no el espacio como un fenómeno intersubjetivo implica decir que múltiples agentes habitan, producen, encarnan experiencias diferentes en este fenómeno. Y precisamente como lo vemos en esta imagen, es lo que daría sentido a por qué, a pesar de tener un mismo entorno, hay una significación diferente de esa espacialidad. Y esto va a ser en función de quien lo va a habitar. Y esto es relevante que lo sigamos discutiendo. Para ir terminando, precisamente lo que se propone con esta complejidad en el artículo es un modelo descriptivo que articula una fenomenología semiótica con enfoque biogenetivo. Ya sé que se escucha muy amplio, pero voy a desmembrar cada una de las partes para que se comprenda. ¿Por qué acercarnos a la fenomenología? Siguiendo a Merleau-Ponty, nos enseña ya que la espacialidad no es algo que está fuera, sino que se constituye en relación con el cuerpo y el entorno. La experiencia espacial es algo que se vive, se habita y se encarna. La semiótica, por otro lado, introduce la dimensión del sentido. La espacialidad no es solamente aquello que se experimenta, sino también algo que se significa. Es decir, se interpreta a partir de hábitos, signos y contextos compartidos culturalmente. Y la cereza del asunto es la agentividad. Desde este enfoque podemos reconocer que los agentes no solo perciben y significan la espacialidad, sino que producen sentido a partir de sus mapas cognitivos, sus hábitos, sus afecciones que tienen dentro de estos entornos. Como pueden observar en este modelo, lo que estamos tratando de ampliar y reconocer es una tricotomía, ya no la dicotomía clásica objeto-sujeto, sino ya empezamos a describir tres diferentes niveles de mundo. Por un lado, el Inwelt, que sería el mundo que es anticipado
por los mapas cognitivos de las personas. El Lebenswelt, que es aquel mundo empírico compartido, aquel mundo que nos confronta. Y el Umwelts o los Umwelts, que son los mundos significados culturalmente, donde, como ya veíamos en la diapositiva anterior, cada persona encarna su ambiente de manera diferente, incluso si el entorno físico es el mismo. Y esto es relevante para nuestro ámbito del diseño y la arquitectura, porque nos implicaría pensar que el espacio no puede ser completamente previsto por el arquitecto. No diseñamos entornos cerrados, sino con esta perspectiva podríamos lanzar la siguiente hipótesis, es decir, lo que se diseña son mundos posibles que serán actualizados, apropiados y resignificados por los agentes. Esto ya nos descentraliza la figura del arquitecto creador y más bien nos reposiciona como un mediador de sentidos posibles con los habitantes. Para finalizar esta reflexión, me gustaría un poco que vayamos atisbando lo siguiente. Si entonces el espacio no es un objeto fijo, ni una idea que habita en la mente del arquitecto, ni aquello que aparece dentro de los dibujos, entonces, ¿qué lugar ocupa nuestra actividad del diseño en un mundo donde lo espacial ya no puede pensarse como una experiencia universal? Esta pregunta nos parece relevante para seguir ampliando esta investigación, porque no busca desmontar al diseño ni la actividad que realiza el arquitecto, sino ampliarla, reconocer que la experiencia espacial es vivida, encarnada y significada por múltiples habitantes, no debilita nuestro quehacer, al contrario, lo vuelve más complejo, más sensible y sobre todo reconociendo para quiénes estamos haciendo nuestra actividad. Comprender entonces la actividad del diseño como una mediación de mundos posibles implica asumir que no diseñamos experiencias, y con esto ya termino, sino condiciones de posibilidad que puedan acontecer. Es decir, no anticipamos significados, sino que abrimos posibilidades para que estos emerjan y surjan una vez que sean habitados. Con este artículo no buscamos ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un campo de interrogación constante para ampliar y preguntarnos sobre cómo habitamos, cómo diseñamos y cómo podríamos entenderlo desde la comprensión del otro. Les invitamos a sobremanera a leer el texto completo donde se desarrolla a detalle estas discusiones. Agradezco muchísimo nuevamente su atención y quedo atento al diálogo y por si surge alguna cuestión, dejo el contacto para seguir pertinente con esta conversación. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Donovan. Nos encanta escucharte. Muy bien. Excelente. Bueno, continuamos. Entonces, he tenido que alterar un poquito el orden del índice de nuestro libro a raíz de, bueno, algunas bajas que hemos tenido por esta gripe invernal que hay en Argentina, que estamos sufriendo mucho el frío, así que bueno, pero continuamos con quienes, gracias a Dios, están resistiendo. Em, Podemos ir alternando entre lo puramente conceptual, como es este caso, y algunas aplicaciones concretas a situaciones arquitectónicas y, bueno, y de espacios abiertos. Yo le he hecho una invitación a Raúl si le gustaría comentar su trabajo, su tesis de doctorado, que además ya es un libro muy hermoso que he tenido la oportunidad de leer. Nos hemos conocido hace muy poco, justamente en la Semana Internacional del Diseño, donde es el momento de detectar quiénes están en nuestra misma frecuencia. Bueno, allí es donde hemos tenido este afortunado encuentro. Raúl, no sé si quisieras pensar un ratito y le doy la palabra a otro orador o si quisieras en este momento exponer. ¿Cuál es tu preferencia?
Bueno, vos como dispongas vos, Sandra, te agradezco el espacio. Estoy dispuesto a conversar ahora o más adelante, como te parezca más cómodo al desarrollo del encuentro. Bueno, entonces voy a presentarte. Eh, Bueno, Raúl Horacio Lamas es especialista en gestión estratégica del diseño en la UBA. Es profesor, arquitecto de la Facultad de Humanidades en la Universidad Católica de La Plata. Es doctorando en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña en la gestión académica, es director de carrera de arquitectura, coordinador de evaluación e investigación de la UAB, es miembro del Departamento de Filosofía, consejero académico y coordinador del área de proyecto y planeamiento. Bueno, ejerce diferentes espacios de docencia e investigación como profesor titular, como investigador, congresista y ensayista. Así que, bueno, es bien. un muy, muy, muy breve, Sí, una algo sola acotación. Soy doctor en arte ya desde hace tiempo bien, y soy el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño desde hace unos años de la Universidad Católica de La Plata. Así que bueno, es un bien, gusto participar gracias. en este encuentro de estos temas comunes, de inquietudes comunes que tenemos y bueno, un poco lo que acá aparece en las exposiciones anteriores. Agradezco mucho tanto a Donovan como a Álvarez Falcón, a quien tengo el gusto de conocerlo ahora a través del Zoom y que lo he citado en mi tesis y en otros trabajos, así que es un gusto, doctor, conocerlo. También acá hay algunos colegas que me acompañan de mi facultad. Veo la presencia de Liliana García Ferré, que ha participado en el proceso de desarrollo de mi tesis doctoral, en la corrección de estilo. Y bueno, hemos comentado y conversado mucho. Ella está maestrando justamente en estética en este momento en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, de estos temas siempre venimos discutiendo, Liliana. Sí, así es, Raúl, muchas gracias. Y un Gracias. poco creo que puedo llegar a presentar una suerte de síntesis en estas dos exposiciones, ¿no? Casualmente, porque mi trabajo de tesis doctoral enlaza la arquitectura, el arte y la filosofía desde el campo fenomenológico. Trabajo en un marco teórico muy amplio, digamos, del origen de la fenomenología, podemos decir, del platonismo, incluso de los presocráticos, hasta la actualidad, con autores contemporáneos, Martin Sell, no sé, Jean-Luc Nancy, en fin, algunos fenomenólogos actuales. Y y justamente mi trabajo de tesis define, en primer lugar, una condición de la arquitectura en relación al diseño. Es decir, yo vinculo la arquitectura en tanto formalización de los espacios, disposición de los espacios, en tanto artefacto de disposición de los espacios, y hago una separación de lo que para mí es el arte, la arquitectura, que denomino arquitectónica. Arquitectónica que tiene una tradición, una trayectoria de pensamiento a partir de Kant y por supuesto de esa relación que él hace del filósofo arquitectónico de Lambert y habla de arquitectónica en tanto sistema de pensamiento, es decir, una condición sistémica compleja que la asocia a una condición del pensar. Sin embargo, en el plano artístico o estético, más precisamente de la arquitectura, arquitectónica es un arte de relaciones más que un arte de sistemas. Es un arte de relaciones espaciales, es un arte de relaciones temporales, simbólicas, dimensionales, proporcionales y efectuales. Es decir, hay una condición del arte de la arquitectura que no puede
producirse en otra condición que no sea la situacional. Esa condición situacional pone en relación al artefacto arquitectónico con el habitante, con el cual hay una relación, podemos decir, intersubjetiva, ¿no? Como recién planteaba Donovan. Y justamente esta vinculación en el campo de la arquitectónica que yo defino como un arte eh, topológico, relacional, inmersivo y performativo. Y paso un poco a explicar. Lo topológico está conectado con la vivencia existencial continua. Es decir, es un espacio continuo en el cual nos encontramos, nos situamos. Como dice bien Le Corbusier, no existe el espacio exterior, es decir, siempre estamos en un interior, sea ciudad o casa. Entonces, esa condición que es existencial, que es habitaria, que tiene que ver con el habitar, se produce esto que para mí es la condición topológica del espacio, ¿no es cierto? Y esa condición topológica del espacio situacional nos introduce en esta relación intersubjetiva que yo defino como espacio inmersivo, ¿no es cierto? Esta condición inmersiva en la cual la habitación se define y se produce es la que la espacialización arquitectónica ofrece como un ámbito justamente relacional y performativo. Digo performativo porque incorporo la condición del tiempo o de temporalidad que va a ser interrumpida por el arte en tanto poema. El poema, que yo lo vinculo con la poética en sentido amplio, es decir, no poética como estructura de organización, sino poética como poema, como poiesis originaria, pero también como poema, como poiem, es decir, esta condición temporal que se ve interrumpida por la efectualidad del fenómeno que irrumpe en el arte, o para ser preciso, en el hecho estético, entonces este producto de la ruptura lineal del tiempo hace que nos encontremos o nos hallemos frente a esta condición de espacialización del tiempo. Como se da en la música, en el oyente, aquí se da en el habitante. Esta es veo que asiente Álvarez Falcón y me da cierta alegría porque justamente he dialogado con sus libros en este pensamiento, ¿no? Que me ha permitido justamente producir este trabajo de tesis que finalmente, como decía Sandra gentilmente, ha derivado en un libro. El libro se llama Poética Arquitectónica y Forma y Estética de la Arquitectura, porque bueno, queríamos buscar un nombre que sea más atrayente para los arquitectos, porque cuando aparece la cuestión de la filosofía y la fenomenología se pone un poco denso el ambiente y nos cuesta a veces explicar. Tal vez como pasa con la estética, ¿no? Una estética filosófica y una estética artística, siempre encontramos que hay diferencias. En mi caso, yo soy arquitecto de base, entonces busco siempre la relación con el campo arquitectónico y también me interesan los aspectos vinculados al diseño para hacer una diferenciación de estas condiciones que producen el hecho estético, ¿no? Hecho estético que justamente es aquel que se da o se reconoce en esta aparición del fenómeno o disrupción, digo yo, deflagración de la forma, donde la forma se empieza a transformar en algo fantasmagórico sin que eso sea un lugar que nos lleve a un estado de conmoción, sino a un estado de relación empática con el objeto. Que esta es la cosa más interesante, ¿no? Me parece un poco por ahí anda mi desarrollo, mi campo de investigación. Yo he trabajado eso ya desde hace unos años y produje podría decir, una vuelta o una prolongación, un estiramiento de estas ideas relacionándola
a la arquitectura religiosa, más precisamente al arte sacro, donde esta condición aparece como emergente de lo que también parafraseando a Le Corbusier llamó el espacio inasible, perdón, el espacio inefable, yo llamo el espacio inasible, y justamente estoy desarrollando ese tipo de trabajos en la actualidad. Hemos el año pasado realizado en la facultad el primer Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Litúrgico, que no tenía, digamos, un dossier, sino que lo abrimos a escuchar diferentes propuestas. Fue muy amplio y lo vamos a estar reeditando el próximo año, que les va a llegar la invitación seguramente, pero con una consigna, y esa consigna es materialidades y simbologías de lo invisible. Y justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con esta condición fenomenológica de la arquitectura, que la arquitectura es un arte apasionante y complejo que tiene esta doble condición, ¿no? De una materialidad donde la materia se expresa en estado puro, pero también en esa segunda condición de la materia que empieza a ofrecer el fenómeno, ¿no? Entonces, esta me parece que es un poco la riqueza. Hay una vinculación semántica con lo simbólico, sin duda, que está vinculada a la propia forma de estructuración de la organización del espacio, pero también esa simbología se ve de alguna manera tensionada o distorsionada, como querramos sentirla o llamarla, por esta irrupción del poema o del arte de arquitectónica que busca justamente jugar con nosotros en esos espacios de sombra, en esos espacios que son los envolventes espaciales con los cuales nosotros sentimos cercanía o distancia, ¿no? Esos lugares Perfecto. empáticos. Muy Así que bueno, muy bueno, bien. Qué gracias por interesante, el espacio Raúl. y muy gentil, Sandra, por convocarme No, y es un gusto participar con ustedes en el encuentro. un gusto para nosotros. La verdad que bien, bueno, estamos de acuerdo con Luis. Va creciendo nuestro grupo de investigación y bueno, nos hace muy feliz eso. Bueno, ya que hemos entrado en una tipología arquitectónica, que es la arquitectura sagrada, con la que he aprendido mucho a partir de Julio Bermúdez, que no sé si en Ujú. algún momento has tenido oportunidad de leer Sí, o de, sí, o de verlos en sus videos. Bueno, yo he trabajado con él en el doctorado de la Universidad Nacional de San Juan y bueno, él dirige un programa de arquitectura sagrada y la trascendencia y todo lo que hace a un ámbito especialmente fenomenológico. sí, Así que, sí, bueno, creo que justo. por aquí tenemos una línea muy interesante para abordar. Y bueno, hemos hecho alguna incursión. Luis, te veo con muchas ganas de hablar. Sí, Solamente una cuestión, sí. aparte de darle las gracias a Raúl Lamas por tan buena exposición, cuando hablaba de la combustión de la forma, que es como lo denomina Adorno desde la teoría estética kantiana, obviamente, ha dicho, da lugar a una fantasmagoría. Cuidado, da lugar a la infigurabilidad de la forma. Exacto. Esa es la cuestión. Wow, La Bueno, infigurabilidad. No es una fantasmagoría porque el fantasmata es otra cuestión. exacto. wow, Aquí aparece, perdón, gracias por la acotación, Álvarez. Aquí aparece esta condición del dossier al cual hacía yo referencia en esta materialidad de simbologías de lo invisible, está poniendo una cuña en ese aspecto, porque lo fantasmagórico está justamente ligado a otro espacio del campo teórico, pero bueno, yo lo traje para figurarme Mm. una división, una diferencia con la materia en estado puro, ¿no? Yo diría que podríamos esto dejarlo en suspenso y abordarlo junto con lo que ya hemos estado pensando con Luis en el próximo número. Y bueno,
vamos a dialogar sobre, bueno, Luis fue el primero que ha arrojado la inquietud, por no decir la primera piedra, que eso ya tiene otra connotación, pero nos ha dejado la inquietud con la que vamos a elaborar y se las voy a comentar al final. Bueno, como ya hemos tocado un poquito lo tipológico y como les dije, tratando de crear un hilo argumental de cierta continuidad, voy a invitar si estás disponible, doctora Pringles, Alicia, Sí, ¿estás? sí, aquí estoy, Acá sí, está sí. Me Alicia. imaginé, ¿Te imaginaste? Bueno, pero es sí, como, ya que el índice literalmente no lo puedo respetar por sí. los autores faltantes, creamos un nuevo hilo argumental. Entonces, si quisieras compartir, yo mientras tanto leo algo de tu trayectoria. Bien, A ver, bien. primero, si te resulta sencillo compartir. Ahí está. Me voy a la Perfecto. presentación desde Bien, el principio. entonces... Estamos. Comento, bueno, Alicia Pringles es doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza. Es directora, es arquitecta también, ¿no? Primero y principal. Es directora del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, el IRPA, del CONICET, en su unión con la Facultad de Urbanismo y Diseño, Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Es directora y codirectora de proyectos de investigación, extensión y de becas en la investigación de la Universidad Nacional de San Juan y es vicedirectora del CCT CONICET San Juan. Así que bueno, Alicia es especialista en todo lo que hace a la temática de salud y bueno, y también su tesis de doctorado ha estado totalmente unida al pensamiento fenomenológico. Así que Bueno, tu palabra, Alicia. bueno, me escuchan bien. Bueno, sí, con Sandra nos conocemos de hace un poco de años atrás, de cuando ella era una pequeña doctoranda, y ella era una pequeña docente, y fue que Sí, nos vinculamos con este tema que nos apasiona un poco de la filosofía de la arquitectura. Si bien yo la seguía a ella, a mí me movilizaba profundamente una tipología arquitectónica que era la arquitectura hospitalaria, justamente por ese sentido de habitar de una persona vulnerada por la enfermedad. ¿Qué significaba ese sentido de habitar? Y justamente era esa tipología que tenía la mirada más funcionalista y tecnocrática que es la que hemos sido formados en nuestra carrera. ¿Y qué significaba pensar, humanizar este habitar de estas personas que transitaban estos espacios con la angustia de por medio? Entonces, esa motivación que de alguna manera me llevó en mis recorridos doctorales, de hacer mi carrera de doctorado y que como investigadora la ha seguido trascendiendo a nivel teórico y empírico, me lleva a repensar justamente el habitar como una forma de conocimiento. Empezar a pensar que el habitar nos produce conocimiento y que se concibe desde una experiencia integral, desde una experiencia corporal, emocional, cognitiva y social. Justamente esta mirada fenomenológica del habitar como marco epistemológico que hoy todos compartimos, es el marco que le lleva a repensar esta arquitectura hiperfuncional y tecnocrática, pero desde qué punto dejó de pensarse o de qué punto se deshumanizó, en qué momento de la historia, si así la fue. Entonces nos llevó con Sandra a un recorrido histórico, que era lo que movilizaba a ella, su movimiento por la filosofía de la arquitectura y la historia. Y bueno, y me trae a colección a invitarlos a leer este artículo donde se introduce la fenomenología del habitar como este marco epistemológico. Hoy una nueva línea empírica de investigación trae a colación la neuroarquitectura como este campo emergente que valida biológicamente el habitar y fisiológicamente, y entender la empatía constructiva como un principio ético hacia el bienestar integral de las emociones.
este es el artículo que traemos a pensarnos y a repensar este sentido proyectual situado. Entonces, desde este lugar, los dos primeros aportes del artículo trae tanto la introducción como el eco de los tiempos, repensar a la arquitectura y la medicina, cuando pierden, según la filosofía antropológica de Laplatin o Le Breton, este sentido de arraigo holístico, ya que con el pensamiento positivista y con Descartes, el cuerpo comienza a ser objeto de estudio de la hiperespecialización médica y empezamos a entender la máquina del cuerpo. Y en su correlato edilicio, corresponderse a esta hiperespecialización médica en la arquitectura, es esta arquitectura funcional, muy funcional y tecnocrática, llamada la máquina de curar. Entonces, acá siempre uso y me persiguen estas gráficas, esta pérdida de significación en la gráfica misma, este cuerpo anatómico sufriente que los renacentistas todavía demostraban los sentimientos que estaban amalgamados con el alma y el cuerpo. Los renacentistas seguían expresando esto en sus gráficas, y ya gráficas modernas no existe más un sentimiento llena alma, y es simplemente una figura que contiene, que entendemos que es un cuerpo que contiene una función que es el sistema digestivo. Hasta llegar a pensar a esta gráfica como este sistema de relaciones como si fuera una gráfica de subte, que es solamente una función de circulaciones, y que muchas veces hemos visto proyectos arquitectónicos representando a nuestras clínicas de esta manera, una función. Sin embargo, hay un habitar en estos espacios, y ya no se trata solamente de diseñar infraestructuras para la enfermedad, sino de proyectar espacios para el alma, que transitan la fragilidad, la espera y esa esperanza de curación que entramos por estos espacios. Desde este lugar, dos apartados más que invito a recorrer en las letras del artículo. Hablamos de este habitar encarnando el espacio, la fenomenología del espacio habitado, y a través de Merleau-Ponty, que con el habitar, el alma habita el cuerpo, y el cuerpo, y de allí con el alma, a través del cuerpo, percibimos el mundo, habitamos el mundo. O Volnov, que nos dice que habitar es emoción, significado y símbolo. Desde esta mirada, la arquitectura es capaz de sostener lo humano en su fragilidad, restaurando silenciosamente este vínculo de cuerpo, emoción y mundo. Y la neurofisiología de las emociones, este campo emergente del conocimiento, campo transdisciplinario, porque justamente abordamos las disciplinas de la neurociencia con la arquitectura, y la misma palabra neuroarquitectura nos invita a pensar y construir marcos teóricos desde lo transdisciplinario. Es cuando el entorno toca la mente, cuando ya entendemos que el entorno impacta en nuestras relaciones fisiológicas, en nuestro sistema, entre nuestra sinapsis y la plasticidad del cerebro, y entendemos que el habitar nos modula fisiológicamente. Entonces, la neurofisiología contemporánea ha demostrado que el entorno constructivo activa circuitos cerebrales, regula neurotransmisores, modula emociones y condiciona comportamientos. Y desde este lugar, ya la percepción no es como una aspiración metafórica, sino es una categoría de la arquitectura. Entonces, la empatía constructiva y los procesos cognitivos del habitar, los dos últimos apartados del artículo, nos lleva a repensar cómo percibimos el espacio a través de nuestras emociones. Y asociado a esto, que esto es la flor de las emociones de Plutchik, cómo relacionamos estas emociones y cómo habilita estas emociones a través de los espacios y el habitar de la arquitectura. Y entendiendo esas emociones de Plutchik, podemos llegar a prever cómo neurofisiológicamente activa nuestro cuerpo transitar por estos espacios. Entonces, desde este lugar, entendemos, y dejo la conclusión a la lectura y reflexión de cada uno, que los espacios donde el cuerpo duele, la mente se agita y el tiempo se dilata,
el diseño adquiere una dimensión ética ineludible. Bueno, hasta aquí llego y dejo la conclusión para ustedes. Muchas gracias, Alicia, ¿no? Hay que leer todos estos artículos, es maravilloso, maravilloso. Cada uno de los artículos los disfrutamos mucho con Fabiola. Bueno, después que pasan todos los referatos, los pares evaluadores y las observaciones, esa parte horrible que me toca a Fabiola y a mí transmitirles, pero una vez que lo formal está cumplido, podemos disfrutar enormemente estos contenidos. Así que bueno, gracias Alicia, como te puse ahí, siempre juntas, empujando juntas. Gracias por todo. Bueno, Alicia tocó el tema de salud, entonces para ir creando así espontáneamente este hilo argumental, vamos a continuar con una ponencia que está muy vinculada con la problemática de la salud, que es la que corresponde a el periodo de pandemia. O sea, también fue un habitar diferente. Entonces, bueno, voy a invitar a Adrián, a Yatsiri y a Donovan. No sé quién de ustedes compartirá, si quieren hacer una prueba y empezar a compartir mientras los presento. Gracias, Yatsiri. Entonces, bueno, los presento. A Donovan ya lo conocieron. Al doctor Adrián Valtierra Magaña, es doctor en arquitectura por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Arquitectura en las actividades académicas de proyectos y teoría de la arquitectura y asimismo es docente en el programa de maestría y doctorado en arquitectura. Además, ha sido ponente en diferentes coloquios de Acinea. Mientras que Yatsiri Márquez Cervantes es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de conocimiento diseño arquitectónico. Es cofundadora de Morfema Arquitectura y también ha participado como ponente en Acinea. Así que bueno, Donovan, ya te han conocido, no tanto como yo te hago trabajar, perdón, porque siempre lo estoy invitando a diferentes trabajos y participaciones. Y bueno, Donovan es siempre tan generoso. Así que bueno, ahora les dejo la palabra a quien quiera exponer. Muchas gracias, eh, doctora Sandra Navarrete, tanto por esta breve semblanza, pero sobre todo por la hospitalidad. Buenas tardes a todas y todos, a los colegas vitruvianos que también se encuentran en la sala. Es un gusto estar aquí. Queremos también aprovechar para agradecer a los organizadores del Coloquio Internacional de Diseño y también a quienes se han encargado de editar el cuaderno 280 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, dedicado a temática, ¿no? Diferentes contextos espaciotemporales en arquitectura y diseño. El ensayo que ahí presentamos lo hemos escrito de manera conjunta entre la maestra Yatsiri Márquez Cervantes, el maestro Donovan Jorge Domedí Mendoza y Adrián Valtierra Magaña. Como se ha comentado, los tres nos ubicamos como profesores e investigadores tanto en la Facultad de Arquitectura como en el programa de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto estar aquí con todas y todos. Muy bien, pues bueno, nosotros desarrollamos el artículo titulado Una aproximación a la experiencia espacial del habitar la casa en tiempos de pandemia. En este trabajo abordamos el fenómeno del habitar desde una mirada crítica y fenomenológica, centrada principalmente en la experiencia espacial cotidiana durante el confinamiento. La pregunta que guió nuestra reflexión es cómo habitar la casa resignificó las experiencias espaciales durante la pandemia.
El ensayo se organiza en 3 momentos. Primero abordamos la transformación de la vida cotidiana. Después abordamos la incidencia del confinamiento en la experiencia espacial de la casa. Y finalmente tocamos una mirada fenomenológica sobre la casa como extensión del ser. A continuación les brindaremos alguna síntesis sobre estos capítulos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muy brevemente, lo que vamos a abordar en esta síntesis es la primer parte referida a la transformación de esa experiencia espacial de la vida cotidiana. Sin ánimo de recordar todo lo que vivimos en ese contexto, pues valdría la pena reflexionar cómo este confinamiento provocó una ruptura radical en nuestras rutinas, lo que nos permitió trasladar todas las actividades externas como el trabajo, la educación, el ocio al interior de la casa. Precisamente esta reconfiguración de lo cotidiano generó una crisis en la subjetividad de los habitantes, afectando no solamente nuestras dimensiones cognitivas, sino también nuestras dimensiones afectivas e incluso nuestras dimensiones conductuales, es decir, acción, emoción y, en este caso, sentimiento, estaban implicados de alguna forma en este cambio de lo cotidiano. En el artículo esbozamos y citamos a otro artículo que nos permitió sensibilizarnos con esta postura, sobre todo porque hacemos evidencia a partir de una narrativa de cómo varias personas cuentan cómo cambiaron estos modos de habitar su casa. Y nos parece bien relevante reflexionar en torno a ello, porque precisamente es el motivo de esta reflexión que se desarrolla. Lo cotidiano se volvió extraordinario ante las condiciones que impuso esa contingencia. Y dentro de todo el panorama reflexivo que podíamos estudiar como investigadores en arquitectura, pues la casa se nos volvió un punto de reflexión porque se convirtió en un nuevo centro operativo de la existencia. No solamente se alteraron las actividades, sino como ya lo mencionaban nuestros autores precedentes, la dimensión temporal espacial, esa espacialización del tiempo se fue imbricando en nuevas experiencias espaciales y lo que nos permitió un poco reconocer que los entornos construidos llamados casas dejaron de ser una cuestión meramente formal y se convirtieron en un soporte de sentido y afecto para quienes los habitaban. Entonces es una reflexión muy sensible del contexto que vivimos y que le vamos dando seguimiento a lo largo de su desarrollo. Muy bien. En la segunda parte abordamos la incidencia del confinamiento en la experiencia espacial de la casa, donde repensamos sobre esta medida de quedarse en casa, que de alguna forma visibilizó las desigualdades de las viviendas, puesto que no estaban preparadas para ser habitadas ni todo el tiempo, ni todos los días. Identificamos que problemas como el hacinamiento, la violencia doméstica o la precariedad habitacional mostraron que la casa no siempre fue el resguardo más seguro para nosotros. Consideramos que el confinamiento dislocó los límites entre lo privado, lo común y lo íntimo, y la casa pasó de ser un lugar de tránsito a más bien un ambiente que exigía adaptaciones físicas y simbólicas. Desde reformas menores como mudanzas, los habitantes fueron transformando sus entornos y poniendo en juego nuevas formas de relación con ellos, donde se significaron diversos ambientes al establecer una correlación entre quienes lo habitaban, los modos en cómo lo hacían y los soportes materiales que lo conformaban. Así, el hogar dejó de ser un objeto neutro, y más que eso, se volvió, desde nuestra consideración, una experiencia espacial dinámica y conflictiva que reflejaba las condiciones socioculturales, económicas y afectivas de quienes habitaban. Ya para la tercera parte del ensayo, llamada La casa como experiencia de habitar, se parte de cuestionar dos ideas hegemónicas que se encuentran muy presentes en el ámbito de lo arquitectónico. La primera, que establece que el habitar es algo esencial o finalidad de la arquitectura,
y la segunda que señala que el habitar es una cualidad atribuible a las características materiales de la cosa arquitectónica. Contrario a ello, el ensayo plantea una aproximación hacia el fenómeno de habitar como una experiencia espacial fenomenológica. Esto implica reconocer que el habitar en tanto experiencia espacial no es solo estar, vivir o permanecer en un lugar, tampoco algo esencial que se da solo por el hecho de ser seres humanos. Habitar es solo una de las muchas actividades que realizamos y está vinculada a las diversas maneras en que estamos en el mundo. Los actos de habitar los ejercemos los seres humanos para hacer del mundo un mundo próximo, es decir, un mundo con sentido. El habitar humano tiene diversas dimensiones y una de ellas se vincula con los entornos, ambientes que se diseñan y que se construyen. En dicha dimensión, el fenómeno de habitar es algo que emerge de la correlación significativa entre la corporalidad de los seres humanos, sus experiencias espaciales concretas y los entornos ambientes materiales. De ahí que se pueda decir que no habitamos siempre de la misma manera, sino a cada instante estamos tratando de habitar, es decir, de construir sentido al mundo. Como Homo habitator, los seres humanos buscamos permanentemente dar sentido al entorno ambiente que se diseña y se construye para hacer del mundo una extensión de su ser en el cual pueda transcurrir nuestra existencia. Dicho lo anterior, confiamos que lo anteriormente expuesto sea, como se ha dicho, una invitación a acercarse al ensayo y descubrir cómo habitar la casa en tiempos de pandemia permitió resignificar las experiencias espaciales que generamos todos y todas con los entornos, ambientes humanos. Les agradecemos enormemente la escucha y reiteramos la invitación a leer este y también los otros ensayos que se encuentran en el cuaderno 280. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, Donovan, Yatsiri. Siempre es bueno reflexionar no solamente desde lo abstracto, lo vivencial, lo existencial, sino cuando esa existencia es conmovida por hechos históricos tan brutales como ha sido esta pandemia, por la cantidad de pérdidas que hemos sufrido. Entonces, bueno, son espacios en donde también debemos estudiar un poco cómo ha reaccionado la sociedad a nivel emocional. Y bueno, también esto de ver cómo reacciona emocionalmente una sociedad determinada, vamos a hacer una mirada hacia atrás. Esto es muy reciente, ahora vamos a ir un poquito más atrás con el artículo de la doctora Mancini. Lorena, ¿estás Sí, lista estoy. para proyectar? Sí, Sandra, un segundito. Bueno, mientras tanto, yo te voy presentando. Bueno, la doctora Lorena Mancini Marchesi es doctora en arquitectura por la Universidad de Mendoza, es diplomada de historia en Mendoza en la Universidad de Congreso, es posgraduada en análisis del paisaje, herramientas de gestión, ordenación y planificación territorial, es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, aquí en Argentina. Es miembro de ICOMOS, de la Red Argentina de Paisaje y de la Junta de Estudios Históricos. Su investigación se centra en la conservación del patrimonio y la historia de Mendoza y se enfoca en el paisaje cultural, la dimensión patrimonial y todo lo que hace a los aspectos sensibles de este nivel de percepción. Así que bueno, Lorena, tu palabra. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Como Sandra comentó, el área de mi especialidad es la dimensión patrimonial del paisaje
y realizando estudios sobre la dimensión perceptual del paisaje, sus diferentes áreas y espacios de estudio, detectamos, haciendo un estudio diacrónico del paisaje, las diferentes percepciones que se tenían en el tiempo sobre el espacio. Y una gran pregunta que surgió: ¿nuestro paisaje como lo percibimos hoy era percibido de la misma manera siglos atrás? ¿De qué dependía la manera en que las personas se vinculaban con ese espacio? Una pregunta tan simple como pensar si las personas de antes percibían lo mismo que nosotros ahora y de qué depende, nos llevó a reparar en fuentes documentales históricas de personas que transitaban por estos territorios y manifestaban sus sentires mientras iban realizando los viajes de reconocimiento en el territorio, muy común en el siglo XIX, cómo a través de sus testimonios podíamos ver la construcción de un paisaje emocional. Eso nos llevó a vislumbrar nuestro objetivo. Para poder estudiar esta dimensión perceptual en el tiempo, lo tenemos que hacer desde una clave histórica y fenomenológica, o sea, las emociones en el tiempo, focalizándonos en este grupo humano y cómo era que la transmitían. Pudimos tener una hipótesis que nos permitían ver cómo las emociones de los viajeros en su tránsito por el territorio de los valles, descritas en sus narraciones, le daban cuerpo a un paisaje emocional que contribuye a la construcción paisajística de los valles andinos centrales. Pero esta construcción no fue en ese momento, sino esa construcción identitaria en torno a este paisaje emocional aconteció en el tiempo. ¿Cómo es que pudimos develar esto? Es lo que voy a ir explicando paulatinamente ahora. En los textos, en las fuentes documentales, pudimos detectar grandes grupos de emociones en este conjunto humano de personas en sus narraciones. Por un lado, el miedo a la vida en el tránsito por la cordillera, los avatares en torno a la sobrevivencia como la sed, el agotamiento por el calor, la incomodidad en los resguardos de las postas en el tránsito por estos territorios, las emociones en torno al encontrarse con los suelos cultivados, el poder disponer de frutas, la relación con el hambre, el descanso, la importancia de la sombra y el agua. Como posteriormente la incertidumbre que estas personas sentían frente al cruce de los Andes como un gran coloso, con su gran imponencia, la majestuosidad de la montaña, la preparación del viaje, la desolación que se sentía en la cordillera, el temor de muerte por el clima, el vínculo con la geografía, las vistas desde las cumbres y posteriormente el recuerdo de la ciudad una vez que ya llegaban a su lugar, los recuerdos de estos viajes y cómo lo transmitían a los otros viajeros y las recomendaciones. Dado el tiempo, no voy a poder leer citas textuales que nos vislumbran a ver la profundidad de la riqueza de sus narraciones, que los invito a ahondar en ello en el documento que se encuentra publicado. Lo que sí se pudo vislumbrar con claridad es el paisaje emocional que se construía en torno a ello. La imagen de las emociones frente a la imponencia de las montañas, las emociones del tránsito por el desierto y el vínculo con el oasis que lo recibía, la sensación de venir desprovistos de seguridad a sentirse hospedados en un entorno hospitalario y que los recibía y que los permitía alimentarse y sentirse bien. Todo ello que quedó narrado con el tiempo conformó parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque este pasado quedó prácticamente en el olvido y nuestros paisajes actuales no tienen las mismas características que tenían los de tiempo atrás. Por lo tanto, los estudios históricos que se han hecho, estas narraciones le dieron cuerpo conceptualmente
a una narrativa de un paisaje emocional de época que, que conformó lo que nosotros en nuestra sociedad actual tomamos como algo identitario. Pero no tenemos que olvidar que esas narraciones estaban teñidas de los marcos contextuales de estos viajeros. Estas emociones de agrado o desagrado eran nutridas de lo que ellos esperaban encontrar y de donde ellos provenían. No obstante, estas narraciones, de acuerdo a esta percepción sesgada, nutrió parte de nuestra identidad. Por ejemplo, la ponderación del oasis versus a un tipo de vida en vínculo con la naturaleza más rústica, pero ¿por qué una tenía que estar en contraposición de la otra? Esas valoraciones que acontecieron en el pasado fueron nutriendo lo que nuestra sociedad hoy tomó como parte de su identidad. Es lo que nosotros pudimos observar en estos textos y lo que nos dio pie a poder validar un poco nuestra hipótesis que las emociones de los viajeros descritas en sus narraciones contribuyeron a darle cuerpo a un paisaje emocional que nutre la identidad paisajística de los valles andinos centrales. Eso es lo que, a modo de cierre, les quería comentar, y que para darle una mayor amplitud los invito a leer el texto que está publicado. Gracias, gracias Sandra. Bien, muchas gracias Lorena, muchas gracias. También siempre acompañando en todas estas iniciativas con una mirada tan diferente, ¿no? Desde el paisaje y desde otros tiempos. Como este número estaba referido al tiempo, era muy pertinente ver estos cambios en el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias. Todos los artículos son emocionantes. Bueno, y hablando de emoción, voy a cerrar junto con Milagros. Entonces, solamente les voy a compartir una carilla nada más para que ponerlos en contexto, para que ustedes puedan entender qué significa esta participación que yo voy a hacer. Bien, bueno, la facultad me pidió y no me dio alternativa para decir que no. Lástima, Fabiola, que está en otra comisión porque si no daría fe. Me pidieron que incluyera en este cuaderno una síntesis de mi tesis postdoc que realicé en la Universidad de Palermo, en postdoctorado multidisciplinario en diseño. El título fue El diseño del espacio arquitectónico desde la concepción fenomenológica. Y es básicamente un compendio de diferentes artículos unidos con un argumento, pero bueno, dar a conocer esta producción que me ha llevado casi 20 años, comunicarlo y sobre todo cuál ha sido el proceso, el avance y los últimos resultados. Solamente voy a decir algo porque me interesa más que hable Milagros. Eh, Ojalá que a ustedes les interese leerlo. Esto me lo ha estado pidiendo también el decano de la Universidad de Mendoza, que me ha acompañado mucho en este proceso, el decano de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, el magíster licenciado Oscar Echevarría, que ha guiado también mi investigación. Bueno, y todos quienes me acompañaron, que me demoraría mucho, pero algo voy a decir. El doctor Álvaro Martínez Gueiró, la doctora Marina Matarrese. Bueno, a ver, me voy a quedar corta con todas las personas que demostraron interés para que yo desarrollara esta síntesis. Solamente voy a decir esto que está vinculado a lo que venimos desarrollando. La arquitectura es un arte de lo permanente, que cruza las fronteras entre ideas y niveles de percepción. Conecta la amplia grieta entre el intelecto y los sentidos. Una multiplicidad de tiempos unen,
una multitud de fenómenos se fusionan y un objetivo múltiple se concreta, emocionar. Es una frase del arquitecto Stephen Hall, que es uno de los más destacados hacedores de la práctica arquitectónica a nivel mundial hasta el día de hoy. Y como muestra sobra un botón, como dicen, ¿no? Hay una enorme cantidad de arquitectos que están ganando el premio Pritzker, que es el máximo en arquitectura, es como el Nobel, y hay una gran producción de textos relacionados a esto. El objetivo de la arquitectura, del espacio, de todo lo que imaginamos es emocionar. Entonces, dentro de este programa de investigación que llevo desarrollando hace tiempo, he ido sumando a jóvenes investigadores porque debemos crear un camino, debemos ir formando a las próximas generaciones que ampliarán, profundizarán y bueno, darán la mirada propia de sus tiempos. Entonces, en esto hemos trabajado con Milagros. Milis, ¿estás lista para compartir? Sí, claro, ahora comparto. Bien. Bueno, Milagros Díaz López es diseñadora, ha terminado su ciclo de complementación curricular en diseño y ha estado trabajando dentro de nuestro equipo con una temática muy propia de los jóvenes, pero con un enfoque difícil. O sea, su propuesta comenzó con un punto que eludimos la mayoría, pero es que es absolutamente fenomenológico y que es la muerte. Así que, Milagros, tu palabra. Bueno, gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Soy Milagros Díaz. Como comentó Sandra, estoy llevando el ciclo complementario de la licenciatura en diseño acá en la Universidad de Palermo. Bueno, soy egresada de la carrera de diseño publicitario en el Instituto Peruano de Publicidad y bueno, soy diseñadora gráfica, ya tengo como 5 años de experiencia. Y empezando con el tema de mi investigación, fue, como mencionó Sandra, fue acerca de una noción que no se suele tocar mucho, que es la muerte, y cómo ésta se representa en el diseño de álbumes musicales, más específicamente el álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, y la investigación se titula El silencio visual de la muerte, ausencia de color en el diseño de álbumes musicales. Bueno, empezando con justamente la noción de la muerte, pero entendida como una muerte simbólica, como la pérdida simbólica de una relación o de un vínculo personal. A partir de esta pérdida se genera un proceso de duelo, el cual, según la psiquiatra y escritora Elizabeth Kubler-Ross, se desglosa en 5 etapas. em, la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. El proceso de duelo suele ser una experiencia emocional significativa que puede tener efectos similares a los de un duelo por una muerte física. Morris y Reiber en su estudio de 2011 hablan de un duelo postrelacional, indicando que un gran porcentaje de los encuestados, que eran jóvenes universitarios, experimentaron un trauma emocional después de la ruptura, que implicaba emociones intensas como ira, tristeza, ansiedad y depresión, emociones que son muy asociadas a estas 5 etapas del duelo. En el estudio se halló que existía una diferencia entre cómo hombres y mujeres abordaban el duelo y se halló que las mujeres tienden a expresar el duelo de manera más introspectiva y emocionalmente amplia, indicando que las mujeres narran y resignifican el duelo a través de marcos culturales y simbólicos. De esta manera, De Nora, en su libro Music in Everyday Life o La música en la vida cotidiana, sostiene que la música cumple una función de construcción de identidad y autorregulación emocional. Es justamente lo que
busqué también resaltar con estas 4 portadas, porque el álbum cuenta con 4 portadas alternativas y justamente se ve, digamos, una progresión en el color. Se usan una paleta monocromática de grises, de negros, sepias, como se vio en la anterior diapositiva. Y justamente se puede interpretar como una progresión en el proceso de duelo, ¿no? Pasando por cada etapa y identificando cada etapa según una intensidad. También justamente la fotografía también justamente tiene estos mismos tonos sombríos y digamos una fotografía melancólica. Por último, en la teoría de la recepción estética de Joss, sostiene que las obras artísticas no tienen un único significado, sino que son reinterpretadas constantemente por el público según sus experiencias, expectativas y contexto cultural. A partir de esto, la estética de este álbum permite a muchos jóvenes proyectar su dolor y construirlo dentro de una narrativa artística más grande, convirtiéndolo en un sentido colectivo. Es lo que busqué resaltar en esta diapositiva, que son capturas de comunidades en redes sociales, más específicamente en Instagram, de justamente cuentas de este público objetivo, mujeres jóvenes en su mayoría, que toman estas letras, toman el contenido musical y lo resignifican, ¿no? Toman las portadas, toman la paleta de colores, ¿no? Y resignifican estas letras a partir de su propia experiencia. Y bueno, por último, como conclusión, se concluye que las portadas del álbum no solo acompañan visualmente el contenido musical, sino que contribuyen activamente a moldear la experiencia del duelo, sirviendo como un lenguaje emocional. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Bien, bueno, ahí, perdón, Mili, que no te presenté. Me parecía tan importante, lo comparto con ustedes, porque, bueno, siempre uno en esto de lo fenomenológico anda incursionando en nuevos terrenos, en abrir nuevos caminos, y esto de incorporar a Milagros y dos jóvenes investigadores más que están en el cuaderno, me pareció oportuno porque es hablar de la problemática juvenil desde el joven, o sea, observar el fenómeno desde el espectador. O sea, nosotros estamos hablando mucho sobre problemáticas sociales, adolescentes, juveniles, sobre todo post pandemia, pero hablar de la muerte no es un tema fácil y sobre todo vincularlo a algo muy cercano a la juventud. Bueno, a ver, no quiere decir que todos somos jóvenes acá, ¿no? Pero a los más jóvenes es muy perturbador ver lo que pasa en la música más reciente de muy fuerte impacto, de muy buena calidad de reproducción y además con las redes sociales, o sea, los conciertos actuales, lo que viven los jóvenes artistas de la música, de lo que está cercano a la juventud, se ve reflejado en un álbum y, bueno, una joven investigadora interpreta lo que está ocurriendo en la música y en las redes sociales. Es algo que eh, dentro de la fenomenología no podemos obviar. Y como puse ahí, ha sido muy valiente Milagros en enfocar el tema, el artículo es hermoso y además, bueno, agradezco el valor de exponerse aquí frente a otros investigadores y eso también caracteriza a nuestra juventud, es lo que nos retroalimenta. Así que bueno, gracias Mili, perdón que no mencioné tu trayectoria, gracias por hacerlo vos, gracias por participar y bueno, estando ya en el momento de cierre, em,
no podemos dialogar mucho porque este espacio sobre todo es para presentar cada uno sus ideas, a pesar de que algo hemos podido conversar, pero el diálogo está abierto siempre. Conversamos ya sea online, ya sea presencial, como gusten. Lo más importante de esta reunión es generar a futuro. Tal como lo mencionó el doctor Álvarez Falcón, vamos a tomar un próximo desafío que es el acontecimiento, lo que acontece como fenómeno. Lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas disciplinares. Les voy a ir anticipando un poquito más los ejes sobre los que vamos a trabajar. Nos gustaría que se consolide este equipo y que se amplíe. Así que bueno, esperamos seguir tejiendo redes, trazando puentes. Nos tienen nuestras publicaciones, tienen nuestros datos. Si no, se pueden comunicar conmigo y yo les puedo facilitar de cualquier otra universidad. Y bueno. Es un enorme gracias a todos quienes han expuesto, a todos y a todas, y a quienes también han estado participando desde la escucha, que es otro tipo de participación fundamental. O sea, ¿de qué serviría hablar si no hay un interlocutor? Así que muchas gracias, Universidad de Palermo, y a este hermoso grupo, y no se pierdan este número porque es hermoso. Así que, bueno, nada más que despedirme por este año, seguiremos trabajando y tal vez generemos algún otro encuentro para vincularnos un poquito más. Así que mis grandes cariños desde Mendoza para todos y espero mantener una frecuente comunicación. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias gracias, Liliana. Sandra. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos Gracias. en contacto. Gracias. Cuídense, Gracias, gracias colegas. Gracias. Donovan. Gracias a todos, muchas gracias. Bien. Gracias, Adrián. Adiós. Adiós, Florcita. Gracias por estar. Bien, y bueno, ya dejamos de grabar.